Buenas, buenas. Bueno, son las 6 en punto. Nos estamos conectando como siempre hoy miércoles 8 de mayo del 2024. Vamos a dar unos minuticos mientras Instagram pues les avisa a los seguidores que estamos al aire y mientras nuestra invitada del día de hoy pues también se conecta. ¿Sí? 2 minuticos. Bueno, bienvenidos a Panorama Inmobiliario. Bueno, ahí ya se está conectando. Ya te envié Estamos. la invitación. No te veo. ¿No ¿Me me estás ves viendo? otra vez? No. Bueno, no importa. Se va así, pero pues igual creo que eso sí siempre sale. Esperemos a Eh, ver. ¿Hay alguien que esté conectado y nos pueda confirmar si nos ve a las dos? Ah, ahorita hay una persona, Real Estate 212 P. PKG. Sí. ¿Por qué no me ves? ¿Será? Yo sí, pero yo te veo. Sí, no, hola. ¿Nos cuentan si nos están viendo las dos? No, pero esto siempre, ya me ha pasado como 2 veces, se ven las dos, sí, bueno, listo, perfecto, pues vámonos así, lastimosamente me gustaría verte porque me siento como Más más en confianza, pero bueno, más cercanas, sí, de acuerdo, bueno, bienvenidos a todos de nuevo, hoy es 8 de mayo del 2024, hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada especial, que es María Mónica Piñeros, que nos va a hablar hoy de los gastos que tiene que tener en cuenta el comprador a la hora de adquirir pues vivienda acá en Colombia. Les voy a contar cuál es la dinámica. Van a ser 30, 40 minutos. Lo ideal es que en la medida que ustedes tengan algún comentario o alguna inquietud, pues nos las dejen saber aquí abajo y en la medida que vamos hablando, pues vamos respondiendo esas inquietudes, si les parece. También para las personas pues que se conectan después, les quería decir que nos tengan un poquito de paciencia porque esto no tiene ningún tipo de edición, es un live que se sube a todas las plataformas de una, entonces pues siempre como que hay veces tenemos problemas en la señal, en la conexión, entonces pues bueno, que lo entiendan porque pues hace parte, digamos, como del proceso, pero lo importante, como siempre, es tener invitados expertos que nos den contenido de valor y hoy tenemos a María Mónica precisamente. Entonces, María Mónica, muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta invitación y estar otra vez con nosotros. Gracias, Clara, por la invitación a ti. Qué bueno estar acá otra vez. El último video desafortunadamente no nos quedó montado, pero bueno, ya habrá otra oportunidad que estuvimos hablando de los gastos para los vendedores. Hoy hablaremos de los compradores, así que bueno, para esas personas que quieran enterarse un poquito de lo que tienen que desembolsar adicional al precio de venta, digamos, de un inmueble, pues bueno, acá está toda esa información de valor para que la revisen y se preparen a la hora de comprar. De acuerdo, pero María Mónica, para las personas de pronto que no tienen, no te conocen, cuéntanos un poquito quién es María Mónica. Bueno, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy broker hace más o menos 9 años. Empecé como independiente, abrí mi propio negocio que se llama Chapinero 02. Es una agencia que se especializa en la localidad de Chapinero, entre la calle 100 y la 45, exceptuando algunos barrios, pero el fuerte nuestro realmente es ese, especializados en la zona, sobre todo para vivienda. Vengo de familia toda de inmobiliarios, mi mamá es broker en Miami hace mucho tiempo, mi papá también toda su vida fue inmobiliario acá, entonces yo seguí la tradición y bueno, acá estamos. Me apasiona el tema, me encanta poder ayudarle a la gente en todo este proceso que no es un proceso fácil, no es tan sencillo. Entonces, bueno, cualquier información de valor que también podamos dar por acá, no necesariamente a nuestros clientes, sino a otras personas, pues nunca, nunca está de más. De acuerdo. Bueno, entrando en materia, María Mónica.
Vemos que para una persona que está comprando vivienda, pues de pronto no tiene que tener en cuenta solamente, hay veces esa persona que está comprando solamente piensa que, bueno, tengo que tener en cuenta mi cuota del crédito que tengo que pagar mensualmente. Sin embargo, hay otros gastos adicionales que tienen que tenerlo en el radar. Entonces, y vemos en muchos casos que hay compradores que en el momento de la negociación se van hasta el límite máximo de su presupuesto sin tener en cuenta estos gastos. Entonces, obviamente, cuando pues ya se dan cuenta que hay unos gastos bastante importantes, pues van a llevarse una sorpresa un poco desagradable en el proceso y van a tener que pedir algún préstamo a algún familiar Ujú. o al banco. Entonces, es importante que ellos aseguren ese fondo adicional que tienen que tener en cuenta. Entonces, según tu experiencia, ¿cuáles serían esos gastos que tú le recomendarías a tus clientes tener en cuenta? Bueno, hay varios. Vamos a hablar y los vamos a ir uno a uno por ellos. Pues primero, que es obvio, el precio del inmueble y sobre este punto en específico voy a hablar de lo que dijiste, que más que el precio es establecer un presupuesto, que vamos a hablar sobre eso primero. Dos, vienen los gastos notariales y de escrituración. Después vamos a hablar de los costos financieros, muy levemente lo que toca pagar a nivel financiero cuando un vendedor pues tiene que hacer una transferencia o poner un cheque para pagarle perdón, un comprador tiene que pagarle al vendedor. Impuesto de beneficencia y registro y otros variables que dependerán de si hay un crédito o no, porque hay gente que tiene recursos propios, hay otros que van a solicitar crédito. Cuando hay una solicitud de crédito, hay unos costos adicionales que hay que tener contemplados. También hablaremos un poco del impuesto de timbre, que también lo hablamos en el live pasado, que la ley no decreta quién debe pagarlo, pero lo que se está acostumbrando y dependiendo del valor del inmueble, habrá que pagarlo y se divide entre comprador y vendedor. Y por último, que eso también es variable de acuerdo a la negociación, el prorrateo del impuesto predial, dependiendo en qué momento del año se está haciendo la compra-venta, muchas veces ese predial hay que pagarle una parte del vendedor. Entonces, unos fijos, otros variables, entonces vamos a ir, digamos, uno a uno por cada uno de estos. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, arranquemos entonces por lo primero que es obvio, pero pues hay que tenerlo en cuenta, es lo que tú dijiste, que es el precio del inmueble, lo que yo voy a pagar a la hora de comprar. Entonces, esto más que definir cuál es, porque pues cada uno entenderá cuál es su presupuesto, es como un llamado a esos compradores a que definan muy bien qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar. Y tú bien lo sabes, nos encontramos muchas veces con un cliente que está nuevo y dice, bueno, yo quiero comprar un inmueble, no les pregunta el presupuesto y hay gente que, aunque tiene un presupuesto definido, no ha pensado en esos gastos adicionales. Entonces dice, no, yo voy a comprar un inmueble y mi presupuesto son 800 millones. Para esa gente que tiene la plata contada, o sea, porque hay gente y la gran mayoría tiene la plata muy, muy contadita, esos 800 millones no le van a alcanzar si tiene que pagar todos estos gastos. Entonces tendrá que disminuir la expectativa, digamos, del valor del inmueble para tener contemplados esos gastos adicionales que son los que vamos a mirar. Entonces, es un poco como para que aterricen un poquito a la realidad el valor del inmueble que tienen que salir a buscar y de ahí empezar a hacer las cuentas de cuánto van a tener que pagar en los gastos que vamos a mencionar. Entonces, si la platica está contada y tienen 800 millones de pesos, pues no, lo sugerido no es buscar un inmueble de 800 millones o de 790, sino de menos, para que les quede un excedente para pagar esos gastos de los que vamos a hablar ahorita. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Lo primero, vamos a hablar de el primer pago, eso es más que todo una forma de pago y tiene que ver con el momento en que se pone una promesa de compraventa. Entonces, en esa promesa de compraventa hay un gasto muy pequeñito, digamos, que tiene que ver con la autenticación de documentos y en la notaría. Usualmente es el comprador quien tiene que pagar esa autenticación y en ese momento hay un primer desembolso de dinero que hace parte del valor de pago del inmueble. Usualmente son las arras. Entonces, esas arras por lo general es el 10% del valor del negocio. Entonces, se establece, hay veces más, pero es un primer pago que tiene que hacer la persona. Aquí
ya se pueden ver unos costos financieros que hay que tener en cuenta. Entonces, si uno como comprador va a hacer una transferencia interbancaria, averiguar la entidad cuánto cuesta por esa, cuánto cobra por esa transferencia. Si voy a dar un cheque de gerencia, cuánto me cuesta ese cheque de gerencia, tener contemplados esos costos, igual que la autenticación, pues que son costos muy chiquitos, el de autenticación, 2.000 pesos más o menos, dependiendo del número de hojas, podrá salir en 50.000, pero es un costo que toca tener contemplado. Entonces, eso a la hora de la promesa. Ya luego viene los gastos notariales. Entonces, los gastos notariales, igual como lo mencionamos en el live pasado, usualmente es el 0.54% del valor de venta. Esto se divide 50% comprador, 50% vendedor, es decir, el 0.27% para el vendedor y para el comprador. Si ponemos un ejemplo, que es lo que hicimos la vez pasada, si voy a comprar un inmueble de 800 millones de pesos, le saco ese 0.54, me da 4.320.000. Si lo divido entre comprador y vendedor, a cada uno le corresponde 2.160.000 pesos. Entonces ahí ya hay un costo, digamos, que hay que tener contemplado, que son todos los que tienen que ver con derechos notariales, honorarios del notario, todo lo que tiene que ver y lo que pasa in situ en la notaría. Ahora, si hay una hipoteca, hay que pagar unos gastos adicionales porque la hipoteca es un segundo acto. Una cosa es el acto de traspaso de un inmueble de una persona a otra y otra es el acto del crédito, de la hipoteca como tal. Entonces, cuando hay una hipoteca, hay que pagar también un valor adicional y le corresponde al beneficiario del crédito, que es el comprador, por concepto de gastos notariales y de registro, digamos, de esa hipoteca también. Varía entre un 0,27 y un 0,30% de ese valor de venta. Eso depende también de la notaría, cuánto cobren, pero es un adicional que hay que pagar por gastos de escrituración y de registro por concepto solamente de esa hipoteca. ¿Listo? Ok. Bueno, vámonos a gastos de beneficencia y registro. Ujú. Esos son dos cosas independientes. Entonces, ¿qué es el impuesto de beneficencia? Es un impuesto que se cobra para legalizar que el inmueble le pertenece a una determinada persona, en este caso el comprador. Ese impuesto le corresponde el 1% del valor de venta o de compra del inmueble. Entonces, si yo calculo sobre esos mismos 800 millones, que es el inmueble que tenemos de ejemplo, tendré que pagar 8 millones de pesos de ese impuesto de beneficencia. Luego de haber pagado eso, esto se paga al tiempo, pero digamos en el proceso interno, primero es beneficencia, después registro. Paso a Ok. registro. ¿Qué es ese impuesto de registro? Es un impuesto que me da a mí como el derecho de poder inscribir ese acto de compraventa ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, es el derecho que yo pago para que como comprador en el certificado de tradición y libertad, que es como el historial del inmueble, ya aparezca registrada la compra y yo aparezca como propietario de ese inmueble. Es el 1.67% del valor de compra. Ese es un impuesto importante. Si ponemos el ejemplo acá sobre esos 800 millones, son cerca de 13 millones de pesos. Acá hay algo importante que no todo el mundo lo sabe, sobre todo para esas personas que tienen la platica contada para esos gastos de escrituración. Normalmente, y ahora más que, pues antes no se hacía tanto, pero ahora las notarías recaudan ellos mismos esos dos pagos. O sea, uno cuando escritura le paga a la notaría impuesto de beneficencia, impuesto de registro, y ellos se encargan internamente de cuadrar con las entidades departamentales y con la oficina de registro y se encargan de hacer todo. Cuando uno no tiene los recursos, digamos, como para pagar esto, que es importante, el Estado le permite a uno, le da un plazo de 2 meses para hacer este pago. Entonces, tú puedes decirle a la notaría, no voy a hacer el pago ahorita, entonces uno personalmente se encarga de en ese lapso de 2 meses, desde que escriture el inmueble, para ir directamente a la oficina de registro y a las entidades que correspondan para hacer el pago. Entonces, yo he tenido clientes, por ejemplo, que en verdad se encontraron en algún momento con que no se consiguieron los recursos, llegaron al límite, como tú dijiste, y dijeron, no, definitivamente no puedo, no quiero pagar con tarjeta de crédito tampoco, porque no puedo pagar con tarjeta de crédito todos esos gastos. Entonces, se les dice, bueno, tiene un plazo de 2 meses si quiere para reunir el dinero
y pagar estos gastos después, pero le toca a esa persona ir directamente, no sería a través de la notaría, sino lo tendría que hacer directamente, ir a registrar su escritura y pagar esto después. Ok, ¿Listo? listo. Eh, ¿Qué más? Bueno, cuando hay crédito. Entonces vamos al momento cuando hay crédito, pues que acá, como hablamos, hay unos costos adicionales que hay que tener contemplado. Entonces, cuando hay crédito, eh, a través de la entidad bancaria que yo escoja, cualquiera que sea, va a haber dos procesos que toca pagar y los paga obviamente el comprador o la persona que va a solicitar ese crédito. Entonces, por un lado, es el avalúo del apartamento. Entonces, cuando tú haces un estudio de crédito, tú le pides al banco que te haga el estudio de tus documentos, dices qué inmueble quieres comprar y el banco tendrá que contratar o ellos tienen su propio perito, una agencia, una evaluadora, digamos, independiente, irá al apartamento para hacer el avalúo del apartamento, definir el valor comercial para saber si el apartamento sale aprobado o no y concuerda con la realidad del negocio. Ese avalúo lo tendrá que pagar, obviamente, el comprador. ¿A cuánto equivale? Más o menos al 1 por 1000 del valor comercial del inmueble. Entonces, volvemos a lo mismo. Dime. No, es como así me ves, como yo no veo, estoy un poquito aquí como perdida, pero este es el avalúo común, pero el avalúo del banco puede variar, ¿no? Entiendo que el avalúo de cada banco puede subir un poquito más ese precio. Cada banco tiene, eso depende de las entidades. Hay bancos que tienen sus propios peritos, hay bancos que usan evaluadores externas, entonces eso es un costo variable, o sea, no hay una tasa fija, pero lo acostumbrado es que sea el 1 por 1000 del valor que eventualmente saldrá. Entonces, si ponemos estos 800 millones de pesos, el inmueble de 800 millones de pesos, serán aproximadamente 800.000 pesos lo que tendrá que pagar el comprador para el efecto de la baja. Pero eso es variable. O sea, hay unos que salen más altos, otros que salen más bajitos, y pues bueno, eso dependerá del banco y toca consultarlo con el banco. Por otra parte está el estudio de títulos. ¿Qué es el estudio de títulos? Asimismo, el banco para verificar que va a tomar un apartamento como garantía, que es completamente, que está libre de limitaciones al dominio, no tiene embargos, no tiene afectación de vivienda, o sea, que se puede vender, hace un estudio de todos los títulos, digamos, del apartamento para verificar que esté ok. Ese estudio de títulos aproximadamente el 0,12 sobre el valor del inmueble, que en este caso, si uno hace los cuentas, 960.000 pesos. Aquí lo mismo, hay veces no usan abogados externos, otras veces tienen abogados internos que se encargan de hacer ese estudio de títulos y nuevamente lo tendrá que pagar el interesado, quien quiere adquirir el crédito, es decir, el comprador. ¿Qué pasa? Yo pues doy una claridad acá. Cuando hay personas que no van a adquirir crédito hipotecario, mi sugerencia, sobre todo cuando no están siendo asesorados por una inmobiliaria, es bueno que o contraten un abogado o alguien que sepa hacer el estudio, sobre todo el estudio de títulos, porque el valor de venta, pues si le gustó el apartamento y está pagando más de la cuenta por el apartamento o menos, pues eso ya lo definirán entre el comprador y vendedor. Pero el estudio de títulos es súper importante y eso pues obviamente lo tendrán que pagar con un abogado externo si no están siendo asesorados por una inmobiliaria. Entonces es como una sugerencia ahí como hay veces uno compra y vende, entre comprador y vendedor no hay intermediarios de nada, entonces asesorarse y vale la pena hacer ese pago para evitar problemas después, ¿vale? Ok. Eh, Cuando no es bueno, con crédito, dime, cuando no es con crédito, ¿cuándo no sé si no es pasamos. con crédito? Cuando no es con crédito, porque lo bueno del crédito, aunque tú lo estás pagando, cuando hay crédito, básicamente el banco se encarga de todo, tiene los abogados, tiene absolutamente todo, el perito evaluador y todo, entonces ellos internamente se encargan. Tú simplemente les pagas y puede incluso costar menos de lo que costaría si tú contratas a un abogado independiente o a un perito independiente para que te haga un avalúo o un estudio de títulos. Entonces el banco cuando hay crédito se encargará de todo y pues tú se lo pagas a ellos directamente. Ok. ¿Listo?
Bueno, sigamos con qué, con el impuesto de timbre. Esto es un poquito complejo, digamos, de calcular, pero les voy a tratar de explicar más o menos para que se hagan una idea. Este impuesto también es, bueno, es un impuesto nacional que volvió a entrar en vigencia en el 2023, el año pasado. Hubo un tiempo en que no se estaba cobrando, como que dejó de existir, sobre todo para venta de inmuebles, pero volvió a entrar en vigencia. Y como les dije al principio, aunque no hay una ley que decrete quién debe asumirlo, como por ejemplo en la retención en la fuente que la debe pagar el vendedor, aquí lo que se está haciendo es que se paga 50-50 entre comprador y vendedor. Ujú. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene que pagar eso. Dependerá del valor en el que se venda el apartamento. Entonces, si el inmueble está por debajo de 941.300.000, no hay que pagar impuesto de timbre. Hay que pagar impuesto de timbre por encima de ese valor, pero incluso dentro de ahí para adelante hay unos topes y unos porcentajes diferentes. Entonces, si mi inmueble está entre los 941.300.000 y 2.353.000.000, tengo que pagar el 1.5% de la base gravable. Ojo, base gravable, no del valor de venta, porque sería una locura. La base gravable se calcula con una fórmula que tiene VTs intermedios, bueno, tiene un montón de cosas, no es difícil, yo la tengo y la podemos compartir si quieren en un archivito independiente para los que les interese. Ese es el 1.5. Ya cuando mi inmueble está por encima de 2.353.000.000, se calcula el 3% de la base gravable. Entonces, hay que tenerlo contemplado. Si van a comprar un inmueble por encima de 941.000.000, hagan los cálculos, asesórense por el tributario, por el contador, para saber cuánto van a tener que pagar por ese impuesto. ¿Listo? Eso se paga también en notaría. Ok. Listo. Y por último, otro que la gente a veces no tiene contemplado, que es variable y depende de la negociación, pero es el prorrateo del impuesto predial. Entonces, si yo voy a comprar el inmueble en junio del 2024, pero el vendedor, digamos que ya pagó el impuesto predial de todo el año, lo que se acostumbra es que yo como comprador le voy a reembolsar al vendedor los meses que me corresponderían de ese 2024 del impuesto predial. Entonces, yo cojo lo que se pagó de impuesto predial, lo divido en 12 y multiplico eso por los meses en los que yo voy a ser propietario, es decir, desde la escrituración en adelante. Hay gente que no lo hace, hay gente que sí, depende de la negociación a la que se llegue, pero hay que tenerlo contemplado, porque hay gente que no lo tiene entre sus cuentas y de pronto el vendedor dice, bueno, págueme 8 meses de impuesto predial porque yo no le voy a pagar el impuesto predial de todo el año. Entonces, es un gastico de más que hay que tener contemplado a la hora de comprar. Eso es más o menos lo que, lo Lo que que tiene. habría, digamos, que pagar. Les resumo entonces. El precio del inmueble, por supuesto, gastos notariales y de escrituración, ¿sí? Aumentan un poco cuando hay hipoteca. Los costos financieros de las entidades bancarias cuando voy a entregar un cheque o cuando voy a hacer una transferencia. Beneficencia, impuesto de beneficencia, impuesto de registro, cuando hay crédito, avalúo y estudio de títulos. Predial e impuesto de timbre, cuando aplica. Eso sería más o menos lo que un comprador tiene que tener presupuestado, digamos, a la hora de comprar. Ok, aquí me están preguntando, ¿y el leasing qué pago tendría, ya que no se constituye una hipoteca? Aquí ya no me acuerdo en qué momento En el leasing estábamos. pasa un poco lo mismo porque el banco tiene que hacer el mismo ejercicio. En el leasing también tiene que haber un avalúo, pues porque al final es el inmueble lo que se está estudiando y también hay un estudio de títulos. Entonces, porque el banco está intermediario. Entonces, ahí con más razón, porque cuando hay un leasing es el banco quien compra en realidad y tú estás como locatario.
Entonces es el banco quien va a quedar con el inmueble y tú vas a quedar como locatario pagando unas cuotas. Entonces el mismo ejercicio se hace, entonces también toca pagar exactamente lo mismo. Ya los costos financieros de un crédito, de las cuotas del leasing y crédito, pues son cosas independientes, son cosas diferentes. Pero digamos a nivel de procesos es un poco lo mismo. Perfecto. Listo. María Mónica, ¿cuáles son las recomendaciones antes de comprar para ti, para un comprador? Usualmente, ¿qué es los 5 tips que les darías a ellos pues para que lo tengan dentro de su mente? Listo. Pues primero hacer un presupuesto. O sea, si yo tengo pensado en comprar, tengo que hacer un presupuesto muy juicioso de cuál es mi tope máximo, sin importar en qué lo voy a poner, si en gastos notariales, en lo que sea en el inmueble, qué es lo máximo, qué es lo máximo que puedo pagar y de ahí empezar a evaluar cuánto se va a ir en la compra del inmueble y cuánto en gastos. Entonces, no hacer cuentas tan alegres de que yo tengo 500 millones de pesos y me voy a endeudar 300, entonces pues mi presupuesto son 800, como dijimos al principio, hay gastos, entonces hay que irse un poquito más para abajo en el valor del inmueble como tal, para no tener sorpresas y no tener que coger la tarjeta de crédito y a pagar esos gastos notariales con tarjeta o tener que esperar 2 meses para pagar beneficencia de registro, sino estar tranquilos, porque después de la compra quedar ya libres y no estar pensando en que toca pagar y seguir pagando esos gastos, sino ser un poquito más realistas con el presupuesto y buscar de acuerdo a eso. Eso por un lado. Segundo, que tiene que ver con lo mismo, ser muy realistas a la hora de buscar. Entonces, hacer un balance entre qué es lo más importante. Entonces, pues, a la hora de definir ese presupuesto, si yo quiero más zona, pues la zona me va a costar un poco más, entonces tengo que ajustar y de pronto bajarle a la antigüedad o bajarle al tamaño. Ya si yo quiero un espacio más grande, entonces pues no importa tener que sacrificar un poquito zona y jugar un poco con eso para evaluar muy bien qué es lo que quiero y poder comprar algo pues con lo que esté aterrizado, digamos, a mi presupuesto. Segundo, asesorarse siempre, siempre. O sea, no digo que sea ley, que el que compre independiente la va a embarrar, no, pero siempre asesorarse o por un asesor inmobiliario, un broker, un tributario, un abogado. Digamos que son como las personas claves en este proceso. Un broker normalmente va a dar una asesoría, digamos, mucho más holística de todo, parte jurídica, financiera, bancaria y demás, pero si no lo tienes, si no tienes un broker, sí contar de la mano pues, con alguien que te pueda asesorar en la parte de gastos, en la parte jurídica, sobre todo en el estudio de títulos para asegurar que lo que estás comprando, pues se puede comprar realmente, no ir a firmar una promesa de compraventa eh, como a ciegas. Y ahí voy al tercer punto, que es lo que yo siempre les recomiendo a mis clientes, sobre todo cuando hay crédito. Mucha gente firma una promesa de compraventa antes de empezar el proceso de avalúo del apartamento. Entonces, pactan un precio con el propietario, firman promesa de compraventa, ya obviamente con un crédito preaprobado, y empieza todo el proceso de estudio de títulos y avalúo, y de pronto salió algún problema en el apartamento, en la parte jurídica, o de pronto el valor del inmueble salió muy bajito de acuerdo con respecto al valor de venta. Entonces, lo que siempre sugiero es hagan el estudio de títulos de crédito. Si sale aprobado, escojan el apartamento y empiecen todo el proceso de avalúo y estudio de títulos. Cuando salga todo ok, ahí sí, váyanse a firmar una promesa de compraventa donde puedan escribir tal cual como va a ser el negocio para no tener que hacer reprocesos o devolver arras o nada, sino empezar a hacer todo el proceso, digamos, en orden, no anticiparse. Básicamente serían eso. Esos son como mis recomendaciones para las personas que van a comprar. Listo. Gracias, María Mónica. Muy puntual, son las 6:29 Muy de puntuales como siempre. la tarde. Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Como broker, ¿qué no le recomiendas a un comprador? Y me refiero básicamente, hay clientes que compran apartamentos con administraciones muy costosas
o hay clientes que compran apartamentos que están en un valor muy interesante, pero que las zonas comunes están deterioradas. No sé, ¿qué recomendaciones le darías a a un posible comprador que va a encontrar unas gangas en el mercado, pero pues que definitivamente se tienen que asegurar que no caigan en ciertas cosas porque seguramente no se va a valorizar el apartamento como ellos esperan o que Yo creo que pueden la clave de todo al buscar es preguntar y preguntar lo más que se pueda, sobre todo porque cuando hay precios de oportunidad, cuando hay precios muy bajitos, eso tiene un sentido, sobre todo acá cuando digamos que los precios son tan especulativos, la gente le pone el precio, lo que quiera a sus inmuebles y sería preguntar, pues obviamente, primero mirar estudio de títulos, porque hay mucha gente y ojo con eso vendiendo inmuebles que no se pueden vender, con embargos o personas que están embargadas, no necesariamente el inmueble, y después va y salen y los embargan. Estar preguntando si están en un proceso de compra, por ejemplo, ir actualizando el certificado de tradición y libertad permanentemente. Yo hoy te puedo hacer una oferta por tu apartamento y en el certificado de tradición puede aparecer el apartamento perfecto, pero mañana a ti te embargan y en un mes pueden estar embargando el apartamento y yo ya firmé una promesa de compraventa o firmé o hacer escritura por un inmueble. Entonces, estar actualizando eso. Por eso todas las entidades piden certificados de tradición menor. con máximo 30 días, exacto. Entonces, estarse enterando. Y a la hora de comprar, digamos, con el inmueble como tal, mirar la estructura del edificio, ver las actas del edificio. En las actas tú puedes ver realmente cómo está un edificio. Entonces, si hay presupuesto, por ejemplo, para temas estructurales, entonces si lo hay, indagar cuáles son esos temas estructurales que tiene el edificio, revisar la cartera del edificio también. Me he encontrado con carteras que no están al día, propietarios que llevan 10 años sin pagar administración y a quién le toca pagar eso, a los otros propietarios. Entonces, mirar la cartera de los edificios, que todo esté ok, revisar siempre el acta de la junta, de la asamblea. Y en cuanto a los apartamentos, pues siempre pedir, digamos que el avalúo hace un estudio comercial, pero sería bueno uno contar con, sobre todo en edificios viejos, contar con la ayuda de algún arquitecto, algo que vaya hecho una mirada a estructuras, tuberías y demás para ver que todo esté ok. Si hay remodelaciones, también preguntar si se remodeló y no solo preguntar, porque pues la palabra debería valer, pero muchas veces no se puede fiar uno solo de eso. Entonces, sí, yo remodelé tubería, sistema hidráulico, eléctrico, bla, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde puedo ver que eso fue así? Realmente, porque puede pasar que remodelaron solamente la parte estética, pero internamente no, y eso se puede volver un dolor de cabeza más adelante. Como preguntar mucho, indagar, porque al final la compra de un inmueble es probablemente la inversión más grande de una persona en su vida, como que Es un patrimonio, de es acuerdo. exacto, es su patrimonio. Entonces, cuidarlo y no ser tan ligeros, digamos, a la hora de comprar. Por muy bonito que se vea y por muy buena oportunidad en el precio, hay que preguntar mucho sobre todo los aspectos estéticos de la persona que está vendiendo, jurídico y todo, enterarse muy bien y hacer el proceso bien y asesorarse. Para eso estamos nosotros también un poco para ayudar a las personas porque no todo el mundo sabe qué tener contemplado a la hora de comprar. Entonces, asesorarse bien para hacerlo bien. Ok, María Mónica, mis últimas preguntitas. ¿Cómo ves el sector inmobiliario en mediano y largo plazo? Mediano plazo, pues vámonos a mediano plazo. ¿Se va a seguir Mediano moviendo? plazo. Pues tenemos buenas noticias y es que las tasas han ido bajando, entonces eso va a hacer que el sector se dinamice un poco más. Y yo soy muy fiel creyente, y lo he dicho siempre, que en mercados, sobre todo aquí en Bogotá, en ciudades principales, siempre hay clientes. Y tú y yo lo sabemos, nos encontramos en grupos inmobiliarios donde hay solicitudes de compra 3.000 millones, 700 millones, 900 millones, como que en verdad es muy dinámico, hay mucha gente comprando. Claramente por el panorama político hay gente que ha decidido parar o vender e irse del país, pero hay gente que todavía cree en que es un momento en que se puede comprar. Hay gente que tiene necesidades de vivienda, sobre todo, y independiente del panorama político, pues tú tienes que comprar tu casa o ir a arrendar tu casa. Entonces, pues no estás viviendo acá, trabajas acá y tienes que salir
a suplir ciertas necesidades. Entonces, hay dinamismo, soy optimista y lo vemos también en los precios, ¿no? Porque cuando hay mucha crisis, los precios empiezan a bajar y eso no es lo que está pasando en este momento. Los arriendos están disparados, hay apartamentos de lujo un montón y los precios en venta en realidad no han bajado. De ahí a que haya personas que estén dispuestas a negociar más o menos, ok, pero no es que haya habido una disminución en precios de venta abrupta como para que uno diga es que estamos en crisis, no. Entonces soy optimista con un mercado que es dinámico y acá siempre hay clientes para todo tipo de inmuebles. Bueno, y esta es una pregunta chismosa, ya, Mónica. Teniendo una mamá broker en Miami, ¿nunca te ha interesado ofrecerle a tus clientes Sí, inversiones en el extranjero? sí, ella ya me está insistiendo un montón que Ya, empiece a claro. moverme, que empiece a moverme allá, porque claro, allá hay un montón de proyectos y además para uno como inmobiliario, el mercado en Estados Unidos es muy llamativo, pues primero porque pues, recibes comisiones en dólares. Las comisiones son más altas y digamos que es un mercado, o sea, el real estate en Estados Unidos es como un ejemplo de las cosas como deben hacerse. Allá está todo muy organizado, que es lo que no ha pasado aún aquí. Acá todavía está todo muy informal. Cualquiera Ahí trabaja en vamos, eso. ahí vamos. Ahí vamos, a eso vamos a llegar. Entonces, claro, yo creo que hay que acercarse y sobre todo porque acá en Colombia hay gente con mucho dinero que no están interesados en invertir acá, que a modo de inversión prefieren afuera. Entonces, claro, es un mercado muy atractivo, sobre todo Estados Unidos, Miami ahorita se está moviendo impresionante y se va a seguir moviendo. Entonces, sí, me voy a ir metiendo de a poquitos a ver cómo empezamos a ofrecer productos de allá, proyectos que además son espectaculares De acuerdo. pues siempre van a ser buena inversión, eso sí, De nada que acuerdo. hacer. Y ampliar el portafolio. Pues obviamente me imagino que ustedes siguen siendo pues la inmobiliaria enfocada pues en Chapinero, pero chévere ampliar ese portafolio y más en estos momentos donde, de acuerdo, no, la gente de pronto no está buscando irse a vivir al extranjero, pero sí está buscando maneras de sacar el dinero para poderlo invertirlo después también en el país. Eso no está mal. No, y Tener un además, portafolio más la amplio. cifra no la tengo, pero la cifra de colombianos invirtiendo en Estados Unidos es una locura. Es una locura, uno no lo cree, pero es una locura. Y allá tú consigues cosas en buenas zonas, $500,000, que vienen, que es una plata importante en pesos, y de ahí para adelante, y uno no se imagina, y hay mucha gente invirtiendo allá. Entonces, Y sí, si no lo vendes vos, lo vende otra persona. así, Entonces es así de sencillo. exacto. Allá el mercado es más guerreado que acá una, allá, pues, pucha, allá es impresionante, eso se mueve un montón, pero a todo casi todo el mundo le va bien. Entonces es chévere meterse. Pues en dólares yo creo que también allá No, sería yo divino. reina. Sí, sería muy bueno. Ahí nos están haciendo comentario, Daniel. No me aparece. Sí, Ay, hay ya, muchos. ya, ya, perdón, Daniel, perdón, no me estaba apareciendo, qué vergüenza. Eh, aclaramos el tema de cartera en propiedad horizontal, porque dices que pagan los propietarios. Te lo cuento, no porque sea una norma, te lo cuento por dos casos que me han pasado, Daniel, con propietarios que han empezado a asumir la deuda, o no la deuda, pero la administración del apartamento que está debiendo y la han asumido ellos. Entonces se aumenta el valor de administración por cada apartamento para que el edificio no caiga en deuda, en más deuda. Pero no es que ellos estén asumiendo la deuda que ya existe del propietario, en ese caso, como para ese punto en particular. Mm, un tema para el próximo debería ser cómo encontrar los grupos inmobiliarios donde siempre hay requerimientos. Ok, perdón, live. sí, no, te entendimos. Claro, yo ya Bueno, estoy en reconstrucción. Sí, no, pues digamos que ahí es como también por zonas, a uno le empiezan a invitar los colegas que abren grupos, entonces pues ahí se van armando como ciertos grupitos. Yo no estoy y eso en pasa, grupos. es bueno,
pero también es un poquito abrumador eso. Yo creo que será un tema ya para entre inmobiliarios, como acá lo que decía, es todo tan informal. No es como en Estados Unidos que existe un MLS donde todos los inmuebles están centralizados y un inmueble lo tiene un solo broker, una inmobiliaria, ya no lo tienen 20. Entonces tú puedes consultar ahí qué hay disponible y todo es fácil, o sea, todo es muy práctico. Acá tú para buscar un inmueble y buscarle a un cliente, ahora que estamos hablando de los compradores, para que ellos sepan la tarea que uno tiene que hacer para encontrarles a ellos es gigante, porque la información está en todas partes y no siempre están los mismos precios en todas partes, hay que buscar en grupos, con colegas, páginas web, portales, está en todas partes. Entonces, eso sí valdría la pena hablarlo más adelante entre inmobiliarios, como que acá Y, debería haber un sistema único de información como el MLS en Estados Unidos. y ahí ese es tu competencia directa es el comprador, porque él se levanta a la madrugada, desvelado, buscando el apartamento de sus sueños Absolutamente. y lleva años luz y siempre te dice, no, ese ya lo vi, ese mañana tengo cita. Entonces, como que, No, bueno, el cliente ideal, y yo creo que uno tiene que empezar también a valorar su tiempo. El cliente ideal para mí es el que no tiene tiempo. Entonces, el que no tiene tiempo valora que uno le haga la búsqueda, ¿no? En verdad. Porque el que tiene mucho tiempo, o sea, yo tengo clientas que, no sé, la esposa es la que se encarga de todo y miran Instagram, Facebook, miran en todas partes, ya lo vi, me lo ofrecieron, ya todo, entonces se desgasta, es un trabajo un poco más arduo, digámoslo, a la hora de buscarle al comprador. pero Pero pues ahí está. ay, qué pena te interrumpo. Ahí también me parece muy importante nosotros como brokers educar a ese comprador o a los clientes, porque De acuerdo. también hay veces nos abrumamos con un montón de opciones y, y los malacostumbramos porque se quedan acostumbrados, quieren ver más. O sea, ya les activamos, no sé, algo donde quieren ver más apartamentos y ya como que se desenfocan por completo. Sí, yo creo que por eso y va un poco en línea con lo que hablábamos en las sugerencias, eh, es aterrizar muy bien qué es lo que quieren, porque cuando el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere, va a querer ver 20.000 cosas y esto le parece, pero esto también, entonces va a mirar. Un cliente que está muy listo y que ya ha tenido un trabajo inicial sabrá qué quiere y qué no quiere, y pues uno también como inmobiliario tiene que entender demasiado bien lo que quiere la persona para ofrecer realmente lo que necesita y lo que está pidiendo y no mandarle 20.000 cosas que de pronto no vale la pena ni siquiera mandarles. Bueno, eso es también, gracias, eso sí sería chévere dar un live, no sé cómo se podría como organizar, pero cómo uno perfila, cuáles son las palabras, las preguntas ideales para hacerle a ese cliente comprador, para uno perfilarlo lo mejor que pueda. Sí, Y eso es clave y le eh, ahorramos mucho tiempo también. eso, No, y saber eso a son quién priorizar. Yo soy muy transparente, por ejemplo, a la hora de cuando un cliente me dice a mí que tiene pensado comprar en 6 meses o en un año, no lo excluyo, pero le explico que no le voy a dar la misma prioridad a una persona que en verdad necesita mudarse en un mes. Entonces, de a poquito lo voy conociendo, le voy mandando de a poquitos, pero obviamente uno prioriza el que necesita comprar ya, porque hay gente que en realidad tiene que mudarse en un mes y tiene que comprar rápidamente. Entonces, pero sí, todo está en preguntar y en perfilar muy bien al cliente para entender. Y pues dentro de eso está lo que hablamos hoy, como asesorarlo desde el principio para que entienda bien cómo es esa estructura de su presupuesto y demás para que todo el proceso sea más ágil. Porque pueden empezar diciendo, tengo un presupuesto de 1.000 millones, empiezan viendo cosas de 1.000, de 1.100, y cuando se dan cuenta los gastos, no sé qué, les toca cortar presupuesto y todo lo que vieron, todo lo que no les buscó, no les sirve. Entonces toca empezar de ceros a buscarle otro tipo de propiedades. Bueno, eso ahí es otro punto Otro importante y tema. hay veces, ¿cómo? ¿No me oís? Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, ahí pasa también mucho y eso pasa mucho como en la mente de los colombianos, de pronto ya no tanto, pero sí, sí me ha tocado que
no sé, buscan algo en 650 y su presupuesto son realmente 500, 550, 580. Bueno, no sé, piensan que realmente se puede negociar 100 millones así de fácil con el comprador y la verdad es que no, ¿no? no, no Yo lo es tengo súper rentable. medido. En mi caso, yo tengo una tabla donde yo tengo el valor del inmueble versus el valor de venta y no necesariamente inmuebles míos. Hay veces lo vendió otra persona, pero yo le pregunto siempre al cliente, te puedo preguntar en cuánto lo vendiste y por lo general ese margen de negociación está entre el 3 y el 5%, pero máximo. Hay casos particulares donde se hacen unos super descuentos que ya depende digamos, de la necesidad del vendedor, pero sí, si tú tienes un presupuesto de 1.000 millones, no vayas a buscar inmuebles de 1.250 millones porque no te van a rebajar 250 millones. O sea, eso no lo hace nadie. De Entonces, acuerdo. el margen de negociación es muy pequeño y lo que se busque tiene que estar muy cerquita al presupuesto que tú tienes. Tengo 800, miro cosas de 830, 850 más o menos. Se puede negociar más, 870, pero que no pase de 100 millones y también depende del valor del inmueble. Si yo tengo un inmueble de 3.000 millones, pues probablemente 300 millones sí me lo rebajen. Es como proporcional al valor. Total, total. Listo, María Mónica, ya son las, no, yo creo que ya nos pasamos un montón, creo que nos pasamos hoy Por 45 puntuales. minutos. Bueno, estuvo muy bien. Sí, Daniel, Exacto. como siempre, súper atento a las charlas. Divino, muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos está dejando acá, porque seguramente hay personas con esas mismas inquietudes. Y María Mónica, a ti muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. La verdad creo que ha sido uno de esos live con mucho contenido de valor. Sí, Entonces, pues, a ti bienvenida. gracias por invitarme y seguiremos haciendo live. Sería muy chévere poder hacer otro, podemos incluir a Daniel, hacer un conversatorio entre varias personas para futuros temas. Ay, yo sé, sí, sí lo he pensado, pero me gustaría como buscar un espacio presencial. Vamos a ver si lo organizamos pronto. Hay que sacar podcast, hay que hacer un podcast. Me parecería lo máximo. Hay que sacar más, hay que buscar un apartamento así con una locación increíble. Bien, bien, bien. Listo. María Organiza. Mónica, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, divinos. Yo prometo que ahorita voy a estar juiciosa, no voy a mover nada, de una lo voy a guardar y se va a subir automático. Listo, así será. Así. Chao, gracias. Chao a todos, que estén bien. Bueno, Daniel, virtual, virtual. Chao, chao.